Bendiciones de Dios en esta mañana. Qué bueno es disfrutar por las mañanas la misericordia de nuestro Dios. Dios es un Dios misericordioso, dice la palabra. Nuevas son cada mañana las misericordias. No hay misericordia añeja de parte de Dios, son nuevas. Y por la misericordia de Dios somos bendecidos, somos ayudados, somos levantados. Realmente agradecemos a nuestro Dios porque nos dio este día bueno. Y dice la palabra que este día es bueno y bueno en gran manera. Dios lo diseñó para que disfrutemos en este día. Así que yo te animo hoy que empecemos a disfrutar en su presencia y de su palabra. La palabra de Dios que nos ayuda, que nos edifica, que nos consuela, que nos endereza en el camino que Dios quiere que cada uno andemos. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18. El libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Ahí vamos a meditar en esta mañana la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera, si ya tiene su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Desen pues 2 bueyes, y escojan uno de ellos y córtelo en pedazos, y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda o respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Amén. Elías estaba viviendo un tiempo cuando el pueblo, aún el pueblo llamado por Dios Israel, estaba confundido, estaba siguiendo caminos equivocados. Y Elías tiene que confrontar al pueblo como profeta de Dios para que el pueblo tome una decisión. En un momento cuando no sabían realmente a quién seguir. Dice la palabra que allí había adoración a otros dioses aparte de Dios. Ahí estaban los profetas de Baal. Baal era un dios que se había asignado allí. Y Acera también era otro dios y tenía sus profetas, tenía sus seguidores. Y el pueblo se estaba yendo en pos de estos dioses falsos, por supuesto. Y Elías tiene que confrontar para que el pueblo despierte, para que el pueblo tenga una clara visión de quién verdaderamente es Dios. A veces nos confundimos por el argumento y por la falsa enseñanza respecto a quién verdaderamente es Dios. Y Elías da una pauta cómo podían describir o cómo podían ver quién verdaderamente era Dios. Y él dice: el Dios que responda con fuego, ese es Dios. El Dios que responda con fuego, a él vamos a seguirle. Ese es Dios. Y les convocó en el lugar para que allí hiciesen su sacrificio y pudiesen poner un buey, y allí Dios, el Dios de ellos, descienda con fuego. Le dio lugar a Elías para que los profetas de Baal, dice la Biblia, pudiesen invocar a su Dios. Saltaban, se sajaban, gritaban,
Pero durante toda la mañana su dios Baal no respondía. Y Elías se burlaba y se reía y decía, a lo mejor está en algunos otros asuntos. Griten más fuerte por si acaso les puede oír. Pero Baal no respondía. Dice la palabra que después de que todo un buen tiempo, horas pasaron, entonces le tocó a Elías invocar al Dios del cielo. Acomodó el sacrificio y la palabra nos enseña que una vez hubo acomodado el sacrificio, invocó a Dios y dijo, Dios responde con fuego. La Biblia dice que literalmente vino fuego del cielo y consumió el holocausto. Y Dios se manifestó como Dios. Qué importante realmente es esta confrontación. Necesitamos en nuestra vida confrontar realmente a situaciones equivocadas, erróneas, que hemos seguido en nuestra vida, en nuestro caminar. Nos han inculcado, nos han dicho respecto de situaciones en nuestra vida que hemos llevado a ser deidad, a ser Dios. En el libro de Romanos, el capítulo 1, oiga lo que dice la Escritura allí. Romanos capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabio, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabio, se hicieron necios. La necedad es creer o querer hacer a un ser una deidad, hacerlo Dios. Y a veces decimos, pero no tengo yo a Baal, no tengo a esos dioses de la antigüedad. Pero en estos días, en este tiempo, hay un pueblo que necesita ser confrontado porque estamos equivocados respecto a creer o querer hacer Dios a los hombres. Dice la palabra que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. ¿Sabe que la situación que muchas veces tenemos que confrontar y tenemos que decidir? Hay gente que sigue creyendo que los santos le van a responder. Lo ponen como deidad, como Dios. ¿Sabe lo que es un Dios? Dios es Dios omnipotente, que todo lo puede. Dios es Dios omnisciente, que todo lo sabe. Dios es Dios omnipresente, que está en todo lugar. Y cuando ponemos a un santo, por más santo que sea, y lo ponemos en el lugar de Dios, que todo lo sabe, que sabe nuestras situaciones y que puede responder a todas nuestras peticiones, lo estamos haciendo un Dios. Eso nos enseña la palabra del Señor. Y Dios solamente hay uno. Por más que sea el apóstol Pablo, por más que sea el apóstol Pedro, por más que sea cualquier santo, cualquier hombre, no puede responder a tu petición. No puede oírte, porque Pedro no está en todo lugar. Pedro está en el cielo. María está en el cielo, porque así dice la palabra, que María fue una creyente de Dios, una mujer temerosa. El ángel dijo, bienaventurada eres, María, porque realmente María creyó a la palabra del ángel y recibió su comisión. Pero María no es Dios, tampoco no es la madre de Dios. Nos equivocamos en eso. Es realmente la madre de Jesús. Fue el instrumento por el cual Jesús vino, pero no llegó a ser deidad, a ser Dios. De tal manera que María puede escuchar a todas las peticiones del mundo. No puede ser así. La única cualidad de un Dios verdadero es el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, que todo lo sabe. Pero ninguna persona más puede tener tal facultad. Y cuando elevamos a alguien a esa situación, entonces estamos mal, estamos equivocados, estamos en esos pensamientos como en el tiempo de Elías y el pueblo de Israel, que estaban cavilando entre dos pensamientos sin saber, y algunos entre muchos pensamientos sin saber realmente cuál es el pensamiento correcto y cuál es el camino correcto. Elías dijo, el Dios que responda, pero que responda con fuego, ese es Dios.
Y usted va a mirar en la Biblia que una de las manifestaciones de Dios tiene realmente el fuego en la manifestación de Dios. Tiene dos formas de manifestarse. Se manifiesta mostrando su gloria. Y Dios habla desde el fuego mostrando su gloria. Pero se manifiesta también el fuego de Dios para juicio. Así nos enseña la palabra de Dios cuando usted mira en la Biblia, en el principio, en el libro de Génesis, que es el libro de los principios, cuando allí estaban dos ciudades perversas, dos ciudades que no querían realmente oír a Dios, ni saber nada de Dios. Dice la palabra que era Sodoma y Gomorra. Dios se manifiesta sobre estas ciudades, para que vea que Dios es un Dios que se manifiesta con fuego en toda la Biblia. Ahí estaba Sodoma y Gomorra siendo enjuiciada por el Señor porque el pecado había llegado hasta la presencia de Dios. Y literalmente vino fuego y consumió estas dos ciudades. Dios se manifestó con fuego sobre estas ciudades. Dice la palabra en hebreo que Dios es fuego consumidor. Nos olvidamos realmente del verdadero Dios y de la manifestación de este Dios. Y aún la palabra nos enseña que el juicio venidero ya no va a ser como el juicio que vino en el tiempo de Noé, que vino lluvia sobre la tierra y vino realmente inundación y la gente se ahogó y murió bajo el juicio en el tiempo de Noé. El juicio que viene es un juicio de fuego, que la palabra de Dios dice que vendrá fuego sobre esta tierra, que Dios se manifiesta como Dios de fuego. Pero también yo veo el otro lado de la palabra, que cuando Dios se manifiesta y se hace ver su gloria y realmente quiere manifestarse como Dios, podemos ver en el libro de Éxodo cuando se manifiesta a Moisés desde una zarza ardiendo. Pero la zarza no se consumía. Y Moisés dijo, voy a ver qué pasa. Y Dios le habló desde la zarza, diciéndole que él era Dios. Y se manifestó ni la zarza, ni lo destruyó tampoco a Moisés. Es una de las manifestaciones poderosas de nuestro Dios. Lo vemos también allí con Moisés. Está ahí en el monte Sinaí, que la gloria de Dios descendió allí, había fuego en el monte, era la manifestación de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos lo mismo, en el libro de los Hechos, cuando Dios desciende sobre los 120 que estaban presentes allí, dice la palabra que Dios desciende y allí se manifestó la presencia de Dios y venía sobre la cabeza de cada uno asentándose como aspas de fuego sobre lo que estaban allí presente. Eso es manifestación de la presencia del Señor. Solo Jehová es el que oye. El Dios verdadero es el Dios que puede oír nuestra vida, puede ver nuestra necesidad. Solamente Dios es el único que puede hacer esto. Jehová Dios, dice la palabra, es el único que puede realmente escucharnos. Ahí están los profetas de Baal, haciendo cuantas cosas para ser oído por su Dios. Pero Baal no es Dios. Realmente aquellos que se creyeron sabios se hicieron necios. Es un invento de la necedad, tratando de hacerlo una deidad a Baal y a Asera también, el otro dios de la antigüedad, que la gente le ofrecía, le ofrendaba, le hacían muchas cosas para que él le respondiera, para que Baal le diera, pero Baal no puede responder. Baal no es Dios y no existe. Muchas veces también estamos en la misma situación. Yo no sé a qué Dios estás clamando, a quién realmente le estás pidiendo. Si verdaderamente le estás pidiendo a Dios, el Dios que oye todas nuestras necesidades y nuestras peticiones, al Dios verdadero al cual Elías clamó, y hubo respuesta inmediata cuando Elías clamó. O le estás pidiendo a Pedro, aunque era santo, estaba aquí en la tierra caminando en santidad,
aunque le estás pidiendo a Pablo, que era uno de los grandes misioneros, le estás pidiendo a María, que era la madre de Jesús, estás equivocado, porque ellos son hombres. Pues dice la palabra en Romanos que le leí, muchos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Dios no es hombre, Dios es espíritu, y los que le adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad. Eso nos enseña la Biblia, eso nos enseña la palabra del Señor. Por eso es que no tienes respuesta, porque no estás pidiendo al Dios verdadero, al Dios correcto, porque muchas veces hemos dejado que nos influencie la religión. Y déjeme decirle que la religión no es verdad. Religión significa atadura. Eso cuando usted va al diccionario, encuentra la palabra religión, y la religión significa atadura. La religión ata a las personas, amarra en sus creencias mentirosas. Pero eso no dice la Biblia, que tenemos que seguir una religión. La Biblia habla de una relación con Dios. Muchas veces hemos seguido porque nuestros antepasados siguieron lo mismo, el mismo camino. Pero necesitamos confrontarnos realmente con la verdad. Estoy verdaderamente siguiendo la verdad de Dios. Y la única verdad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. La gente que está es porque dejaron la palabra de Dios. Israel, que había sido llamado como pueblo de Dios, dejó realmente el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, y siguió las situaciones de las tradiciones de aquel tiempo. Siguió la corriente de aquellos que profesaban realmente hablar con sabiduría en ese tiempo. Pero eran necios porque desconocieron al Dios verdadero. Eso dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura que ese día vino entendimiento a Israel. De tal manera que Israel clamó y dijo, Jehová es Dios, porque Dios se manifestó, porque Dios respondió. La Biblia dice que muchas veces el libro de los Salmos, el capítulo 115, que hablando acerca de los ídolos, tienen ojos, pero no ven, tienen boca, no hablan, tienen oídos, mas no oyen. Semejante a ellos son los que creen en ellos. Muertos, no pueden hacer nada. Imagínese que hay que llevar a esos dioses en los hombros. Hay que cuidarle para que nadie le robe nada. Hay que realmente mantenerlo allí en un lugar oculto, escondido, porque no son dioses. El hombre se ha equivocado respecto al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Dios nunca se manifestó a través de imágenes. Dios nunca se manifestó a través de estas situaciones que la religión enseña. Dios se manifestó siempre en espíritu, porque Dios es espíritu, dice la palabra de nuestro Dios. Necesitamos confrontar nuestra creencia. Confrontemos nuestra creencia. Si nuestra creencia está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces estamos bien. Pero si nuestra creencia está en desacuerdo a la palabra de Dios, estamos mal. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte y de perdición. El mejor camino es el camino de la verdad. Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuánto tiempo has perdido invocando y pidiendo y rogando y haciendo promesas? La palabra nos enseña claramente. Lee la Biblia. En Corintios, el capítulo 10, habla la palabra que los ídolos de ellos son mudos. Corintio habla que detrás de la idolatría, a través de la imagen, hay demonios. Y no está Dios. No está el Dios del cielo. Y Dios prohíbe esas prácticas.
Por eso necesitamos este tiempo de reflexión, este tiempo de cuarentena, este tiempo que el Señor nos ha mostrado su poder y que Dios es el que domina sobre todas las cosas. Necesitamos realmente confrontar nuestra realidad cristiana, nuestra realidad de creencias, nuestra realidad respecto a la búsqueda del Dios verdadero. Si es Jehová, Dios responde. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Ese es el Dios que responde. Si hasta ahora no has tenido respuesta de Dios, si hasta ahora al Dios que le piden no responde, es porque no es Dios, no te oye, no escucha, por más que hagas lo que haga. Sacrificios humanos, mire lo que hacían los Baales, se sajaban, se cortaban, gritaban, hacían cuantas cosas de sacrificios humanos. Dios no quiere sacrificio humano. Mucha gente anda a pie, mucha gente se anda de rodillas, tratando de mostrarle a Dios para que Dios tenga de ellos misericordia. Dios no actúa así. Dios responde únicamente a través de su Hijo Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra, Jesucristo hombre. Ninguna cosa que yo haga humanamente puede realmente convencer a Dios. Ninguna cosa que yo haga humanamente y puede decirle, por esta obra Dios me va a contestar y por esta acción Dios me va a contestar. Dios no te contesta ni por lo que ores, ni por lo que ayunes. Dios no te contesta ni por lo que te puedas sajar, ni porque puedas andar tantos kilómetros a pie. Dios no te contesta por eso. Dios no te contesta por lo que realmente puedes caminar de rodillas, por lo que puedas hacer sacrificios humanos. Dios no contesta de esta manera. Dios contesta cuando tú te acercas a través de su Hijo Jesucristo, el cual pagó un precio en la cruz del Calvario. Y no es por obra, para que nadie se gloríe. Y la justicia del hombre, dice la palabra, es como trapo de inmundicia, no sirve de nada la justicia del hombre. Yo no me puedo justificar delante de Dios. Lo único que me justifica es lo que Cristo hizo. La justicia de Cristo en la cruz del Calvario es lo que me justifica y es lo que me lleva realmente al Padre. Es a través de Él. No hay otro camino. No hay otro medio, no hay otra forma de llegar a Dios para tener respuesta que a través de Jesucristo. Jesús mismo dijo, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, yo lo haré. Todo lo que pidieres en el nombre de Jesús. No en el nombre de fulano de tal, ni en el santo más santo, sino en el nombre de Jesús. A través de Él tenemos realmente respuesta de parte de Dios. Por lo tanto, hoy yo quiero confrontar tu creencia cristiana religiosa. Si está basada en la palabra de Dios o estás yendo por caminos torcidos, basada en la tradición de los hombres, en los cuentos y filosofía de los hombres, lo cual te van a alejar de Dios y vas a tener que realmente confrontarte al fuego de Dios, pero no al fuego de la gloria y de la bendición de Dios, sino al fuego consumidor del Dios, porque Dios se aira contra aquellos que no guardan su palabra. Dice Romanos que el Señor así lo manifiesta. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, envidia, maledicencia, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, oiga esto, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas
son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la hacen o la practican. Yo quiero hoy que puedas reflexionar sobre esta palabra. Hoy es el día de confrontar nuestra creencia. ¿Crees realmente en el Dios de la Biblia? ¿O crees en el Dios de la tradición? ¿O crees en el Dios de la religión? ¿Cuál es tu Dios? Es el Dios de los cielos el que responde al que clamas a Él. Día y noche, Él no se tarda en responder a sus hijos. Él es el que responde. Hoy es un tiempo especial. Yo quiero que te acerques a Él, que te acerques a Dios para recibir de Él la bendición sobre tu vida. Elías se acercó a Dios y Dios le respondió. Oremos un momento por tu vida y dile: Señor, yo quiero hoy acercarme a ti, al Dios verdadero, al Dios que responde con fuego, al Dios que se manifiesta su presencia. Ese es el Dios verdadero. Padre, gracias te doy en esta mañana por las personas que hoy están oyendo la palabra y que están siendo confrontadas en su realidad. Abre sus ojos espirituales para que ellos puedan ver y entender la verdad tuya, Señor. Tú eres la única verdad. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Y gracias, Señor, porque tú te has manifestado, Señor, a nuestras vidas como un Dios real. Te ruego que hoy puedas operar milagros en esta mañana. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Si están sus peticiones listas para que oremos hoy, vamos a orar a Dios. Vamos a pedir que el Señor pueda bendecir sus vidas mientras estamos saludando a las personas que ya están en línea. Ahí está nuestro hermano Samuel Poblete, también Mariela Tomasi, Jovito Escalante, Araceli Molina, Víctor Romero. Poquito más, vamos a ver la pantalla, está muy allá, por favor, para poder leer los nombres que están en línea. Gloria al Señor, aleluya, amén. Esto todavía no se puede ver la pantalla. No se puede ver la pantalla. Vamos a esperar un momentito que se ponga la pantalla. Se puede leer los nombres. Está muy a la esquina. No se puede leer la pantalla. Vamos a leer la pantalla hoy. Gloria al Señor. Amén. Si tiene su petición hoy, vamos a orar por su petición. Al Dios que responde. Al Dios verdadero. Al Dios que oye. Gloria al Señor. Aleluya. El Dios que responde, el Dios que oye, hoy va a responder tu necesidad. ¿Estás enfermo? ¿Estás necesitado? Prueba a este Dios. Elías lo probó y Dios no le falló. Dios le contestó. Aleluya. Ahora sí, vamos a saludar a Samuel Poblete, Mariela Tomasi, Jovito Escalante, Araceli Molina, Víctor Romero, Daniela Alejandra Cazón, David Rojas, Victoria Rodríguez, Judy López, Daniel Román, Juan Fernando Miranda, Oscar Aireyu, Lisneldo Aireyu, Gabriela Caraballo, gloria al Señor, David López, Rosa María Balcázar, Daniel Cartagena, Elio Alcócer. Saludamos a ellos en esta mañana, que el Señor le bendiga, gloria a Dios. También a nuestra hermana Ruth Noemí Cerrudo, César Daniel Justiniano, Arias Did, Rosita Cardoso. Bendiciones para ustedes que están en línea hoy, esta mañana, ya recibiendo la palabra poderosa de nuestro Dios. Hay una petición, nuestra hermana Kelly Muñoz pide oración por la salud de su hermana y de mi mamá. Así que vamos a orar pidiendo al Señor. También Isabel Vargas pide oración por el hermano Gumercindo Claure, que está con coronavirus en estado crítico. Vamos a orar hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios, hermana Kelly, que mi mamá y mi hermana están mejor. Tienen que estar bien. Vamos a orar para que Dios complete esa obra, esa sanidad en el cuerpo de ellas.
al Dios que responde, al Dios que responde. Vamos a orar hoy. Gloria al Señor. Ahí donde está, oremos a Dios un momento, pidiendo por las peticiones que hay. Padre, hoy te damos gracias, nuestro Dios. Yo ruego, Señor, que respondas, que te manifiestes, Señor, a aquellos que invocan tu nombre verdaderamente. Tu palabra dice, clama a mí porque yo te responderé. Responde, Dios, trayendo sanidad. Mira, aquellos que están luchando con el COVID-19, esta enfermedad, reprendemos en el nombre de Jesús y proclamamos, Señor, sanidad sobre ellos. Proclamamos, Señor, que tu poder viene en esta misma hora para restaurar completamente aquellos que ya han recibido la administración tuya y están restableciéndoles, Señor, la salud. Te ruego que en la totalidad su salud sea levantada, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy creemos, Dios, es un Dios que responde, que realmente hace, Señor, oh Dios, manifestaciones gloriosas sobre sus hijos. Te ruego que así sea en esta mañana, Dios. Manifiéstate como el Dios todopoderoso y como el Dios que sabe nuestra necesidad y que oye, que está presente en todo lugar. Donde quiera que estamos, Señor, allí tú estás, porque tú eres Dios. Dios omnipresente, que estás en todo lugar. Hoy bendigo tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Hay personas que están escribiendo ya para nuevas peticiones. Vamos a seguir orando por ellos. Vamos a estar acá en casa orando por sus necesidades. Si ahora recién está escribiendo, lo estaremos haciendo. Sabe que cada día estamos orando por ustedes y creemos que Dios nos va a dar la bendición. Al final de esta cuarentena vamos a salir bendecidos, fortalecidos por nuestro Dios. No se olvide, hoy en la noche estaremos a las 9 con una palabra de impartición para su vida, con un tiempo de oración, un tiempo de fe, para ver a Dios operando milagros en este tiempo en nuestra vida. Bendiciones de Dios para su vida. Hasta la noche, Dios mediante. Amén.